¿Crees que la guerra en Medio Oriente no te afecta? La mayoría piensa que si no hay misiles cayendo sobre su ciudad, entonces no pasa nada. Si bien la reciente guerra entre Irán e Israel fue muy corta, su impacto se sintió mucho más allá de esas fronteras. Esta no fue una guerra cualquiera, fue una onda expansiva que puede tocar tu bolsillo, afectar tu seguridad y hasta influir en las decisiones políticas de tu país. Sí, aunque vivas lejos, esto te puede alcanzar. Entonces, ¿quién ganó la guerra? ¿Qué país resultó más afectado? Y cómo todo esto te afecta a ti, que nos ves desde tu casa. Eso responderemos hoy. Quédate hasta el final. Primero, debemos hablar de las víctimas, porque este conflicto de 12 días dejó un saldo humano devastador. En Irán se registraron oficialmente 610 fallecidos, según el Ministerio de Salud iraní, junto con miles de heridos. En Israel, por otro lado, la cifra fue mucho menor en comparación, con 28 personas muertas, contando también con una enorme cantidad de heridos en sus filas. A pesar del impacto físico que sufrió Irán, con ataques dirigidos a sus instalaciones nucleares, los expertos coinciden en que el plan nuclear iraní solo retrocedió. Las infraestructuras sufrieron daños graves, pero no lo suficiente como para paralizar el programa de enriquecimiento nuclear a largo plazo. En otras palabras, el país podrá reconstruir y retomar el ritmo, aunque no se sabe en cuánto tiempo. El 24 de junio se firmó un alto al fuego que puso fin a los combates activos después de esas intensas 2 semanas. El acuerdo fue posible gracias a la intervención de varios mediadores internacionales, con Estados Unidos y Qatar jugando un papel clave para evitar que la guerra siguiera escalando y se convirtiera en un conflicto aún más peligroso. Pero no te confundas, aunque el alto al fuego está en vigor, no significa que todo se haya resuelto. Ya se han reportado algunas violaciones menores al acuerdo. Poco antes de la entrada en vigor, Irán lanzó misiles contra ciudades israelíes causando víctimas, mientras que Israel interceptó nuevos ataques y respondió con bombardeos en Teherán que demuestran que la desconfianza y el resentimiento siguen muy vivos. Ahora bien, ¿de verdad alguien ganó la guerra? Comencemos hablando de Estados Unidos, cuya participación en este conflicto fue muy activa, claramente alineada con la visión de Israel. Sus operaciones militares, especialmente los ataques directos contra Irán, no pasaron desapercibidas en el escenario global. De hecho, esto provocó un aumento importante de la tensión con potencias como Rusia y China, que criticaron duramente el uso de la fuerza y advirtieron sobre los riesgos de una escalada mayor. En el interior de Estados Unidos, esta intervención reavivó un debate que siempre está presente. ¿Hasta dónde debería involucrarse el país en guerras que no son directamente suyas? Muchos cuestionaron el costo político, económico y humano de estas acciones y si realmente sirven a sus intereses a largo plazo. Por su parte, Irán, aunque salió herido del conflicto, aún mantiene buena parte de capacidad nuclear, algo que genera preocupación constante en la región y más allá. El país también aprovechó la crisis para reforzar sus alianzas estratégicas con China, Rusia y Corea del Norte. Países que han mostrado un respaldo político y militar más sólido hacia Teherán. Sin mencionar que Irán aumentó su presencia militar en zonas conflictivas como Siria y Yemen, lo que abre la puerta a una posible expansión de conflictos indirectos en Medio Oriente. En otras palabras, aunque la guerra terminó, Irán sigue moviendo fichas para mantenerse fuerte. En cuanto a Israel, logró cumplir su objetivo táctico, dañó infraestructuras nucleares y frenó el avance iraní por un tiempo, por lo que podría considerarse el gran ganador del conflicto. Claro que esto no le salió gratis, porque ahora está más vulnerable que antes a represalias. Grupos como Hezbollah, Hamás y otros aliados de Irán están en alerta máxima y podrían responder con ataques sorpresa en cualquier momento. Israel mantiene una postura de máxima alerta, consciente de que la seguridad sigue siendo frágil. Al mismo tiempo, su alianza con Estados Unidos se fortaleció aún más,
pero no sin recibir críticas tanto internas como internacionales por la escalada del conflicto y sobre todo por el alto número de víctimas civiles que dejó esta guerra corta pero intensa. Ahora bien, aunque la guerra entre Irán e Israel ocurrió a miles de kilómetros, sus consecuencias llegaron rápido y fuerte al resto del mundo, y los mercados financieros del mundo fueron los primeros en sentir el impacto. Durante los días del conflicto, las principales bolsas de Europa y Asia registraron caídas importantes, y como suele pasar en tiempos de incertidumbre, los inversionistas buscaron refugio en activos más seguros. El precio del oro subió un 0.9%, al igual que el valor del franco suizo, que alcanzó su nivel más alto en más de 10 años frente al dólar. Cuando hay desconfianza en los mercados, hay menos inversión, menos empleo y más presión sobre las economías frágiles, especialmente en países emergentes. En el frente logístico, Irán advirtió que podría bloquear el estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo. Por este paso circula cerca del 20% del crudo mundial, por lo que su cierre representaría un enorme desafío para los productores, que se verían obligados a buscar rutas alternas. Esto podría disparar aún más el precio del barril de crudo, que ya había subido hasta un 15% desde el inicio del conflicto. Nosotros, de este lado del charco, también nos vemos afectados. Puede que ese 15% parezca poco, pero esto se traduce en que llenar el tanque de gasolina o pagar la factura de la electricidad se vuelve más caro para muchas familias. Y como el transporte y la producción de alimentos dependen del combustible, esos aumentos terminan golpeando el bolsillo de todos, encareciendo productos básicos y servicios. En Europa, países como Alemania o Italia, que ya venían lidiando con precios altos desde la guerra en Ucrania, ahora también tendrán que hacerles frente a las consecuencias económicas de este conflicto. En el plano político, esta situación también provocó reacciones importantes. Por ejemplo, líderes como Javier Milei en Argentina han hecho llamados a la moderación y a evitar que el conflicto internacional se traduzca en crisis internas. Pero la realidad es que, en países que dependen mucho del petróleo o que importan gran parte de su energía, las tensiones internacionales aumentan las presiones económicas y sociales. Los gobiernos se ven en la necesidad de buscar soluciones rápidas para proteger a sus ciudadanos de estos efectos colaterales que, aunque vienen de muy lejos, se sienten muy cerca. Puede que solo hayan sido 12 días, pero sin duda veremos las verdaderas consecuencias de este conflicto mucho más adelante. ¿Y tú? ¿Quién piensas que es el gran ganador de todo esto? ¿Crees que la guerra se acabó? ¿O solo está en pausa? Deja tu opinión en comentarios, deja tu like y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna novedad y muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.